Bueno, esto es un poquito para ponernos en tema, pero lo vamos a repetir en todo lo que queda de la charla, es la terminología habitual que vamos a utilizar. Si el pH es normal, hablamos de unidremia. Si el pH está por debajo de 7,36, hablamos de acidemia. Si está por encima, de alcalemia. Existen variaciones de la presión parcial de dióxido de carbono que también tienen su denominación. Si está aumentado, hablamos de acidosis respiratoria. Y si está disminuido, hablamos de alcalosis respiratoria. ¿Por qué tiene estos signos de pregunta? Porque nunca nos vamos a manejar con el valor que nos indica el laboratorio, sino que nosotros siempre debemos calcular el valor de la presión parcial de dióxido a través del bicarbonato que tiene el paciente. O sea que nos vamos a manejar con la presión de dióxido esperada. Y las variaciones del bicarbonato, si es menor de 24 vamos a hablar de acidosis metabólica, y si es mayor de 24 vamos a hablar de alcalosis metabólica. La siguiente. Bueno, ahora problema técnico. Vamos a hablar vamos a ver cómo se lee e interpretan los gases en sangre. La próxima. Nosotros vamos a recibir este papelito del laboratorio, que por ser un simple papelito, contiene información extremadamente útil para poder evaluar a nuestro paciente. La siguiente. ¿Qué vamos a ver en ese papelito? Vamos a mirar primero el bicarbonato, que puede estar aumentado, y hablamos de alcalosis metabólica, siguiente, disminuido, o hablamos de acidosis metabólica, la siguiente. Y cuando hablamos de acidosis metabólica debemos hacer otro cálculo con los valores que nos va a informar el laboratorio, y que les dije que siempre que pidamos un estado ácido-base hay que solicitar, que es el ionograma. Con él vamos a poder calcular el anión GAP, que puede estar aumentado o normal. Más adelante vamos a explayarnos sobre el mismo. La siguiente. El otro valor que vamos a mirar en ese informe de laboratorio es la presión parcial de dióxido, que como les dije, vamos a tener en cuenta siempre también la presión, el valor esperado para ese paciente. Si está aumentado hablamos de acidosis respiratoria, y si está disminuido vamos a hablar de alcalosis respiratoria. La siguiente. Todo esto, ¿sobre qué repercute? Sobre el pH. ¿Qué les dije yo del pH? Que nos informaba sobre el estado ácido-base de nuestro paciente. ¿Qué otra cosa le dije? Que los valores extremos están muy juntos, no hay una brecha muy importante, y que esos valores extremos son muy peligrosos para la vida del paciente. La siguiente. Entonces, volvemos a nuestro informe de laboratorio y vamos a ver que nos informa el pH. El pH es de lectura directa a través de un pHímetro. Vamos a ver el bicarbonato, que también es de lectura directa, y la presión parcial de dióxido es un valor móvil, por lo que les expliqué. El laboratorio puede indicarnos un valor, pero nosotros debemos manejarnos además con la PCO2 esperada para este paciente. Otros dos elementos que nos muestra el laboratorio, dos datos que nos da el laboratorio, es la presión de oxígeno y la saturación del mismo. Estos valores deben ser congruentes. Yo no puedo tener una presión parcial de oxígeno de 50 y una saturación de 90. Hay algo que no está bien, y no es que no esté bien el paciente, no está bien la aparatología. Así que debemos avisar al laboratorio que algo pasa. La siguiente. Bueno, dijimos que también teníamos que ver en la interpretación de los datos del laboratorio el pH. Ya les mencioné que el valor normal es de 7,42 más menos 0,4. La siguiente. ¿Qué pasa si estos valores están alterados? Por ejemplo, si es mayor de 7,46, como ya les dije, hablamos de alcalemia. Y si es menor de 7,38, hablamos de acidemia. La siguiente.
Bueno, el bicarbonato es el otro elemento que debemos leer en nuestro informe de laboratorio, que si es menor de 20, la siguiente por favor. Si es menor de 24, hablamos de alcalosis metabólica, y si es mayor de 24, hablamos de acidosis metabólica. La siguiente. El otro valor que vamos a mirar, o vamos a calcular en realidad, porque no viene informado, es el anión GAP, anión extraíble o ácidos no medibles. Y siempre lo vamos a calcular cuando hayamos detectado en nuestro paciente una acidosis metabólica con los elementos que antes les mencioné, o sea, el pH, el bicarbonato y la PCO2. La siguiente. Este anión GAP solo lo vamos a pedir, como les dije, si el bicarbonato es menor de 24. ¿Cómo se calcula? Muy simple. Con la suma algebraica de aniones y cationes, o sea, sodio menos cloro más bicarbonato. El valor normal es de 12. La siguiente, por favor. Cuando pedimos el anión GAP, vamos a pedir también el dosaje de albúmina, porque la albúmina es un transportador de protones en la sangre. Y si nuestro paciente tiene hipoalbuminemia, va a repercutir sobre el anión GAP, que va a caer entre 2.3 y 2.5, y eso es mucho. O sea que además del ionograma, vamos a tener que solicitar una albuminemia. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, no me quiero perder en ningún detalle. Si este anión GAP es igual a 12, sabemos que estamos en acidosis metabólica, por eso lo pedimos, pero se denomina acidosis metabólica con anión GAP normal. Y si el anión GAP es mayor de 12, vamos a hablar de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Esto tiene muchísima importancia, muchísima, porque engloba a situaciones clínicas totalmente distintas en su etiología y en su tratamiento. Ya les voy a mostrar cómo en una misma alteración metabólica con distinta etiología clínica, el tratamiento es totalmente opuesto y si aplicamos uno al otro podemos matar a nuestro paciente. La siguiente. Bueno, el otro valor de lectura, perdón, el otro valor de lectura en nuestro informe de laboratorio es la presión parcial de dióxido, entre nosotros la PCO2. Y les dije que lo importante era la PCO2 esperada para nuestro paciente, y que se basa en el bicarbonato del mismo, y la fórmula es la que ven abajo, 1.5 por el valor de bicarbonato más 8. Esto también debe estar en ese papelito o en ese archivo del teléfono siempre a mano. Puede ser que tengamos un valor de PCO2 mayor que el leído, un valor de PCO2 esperada, por supuesto, mayor que el leído, o puede ser que sea menor, y vamos a ver cómo lo interpretamos. La siguiente. Bueno, no. Ahí, no, la siguiente, no, ahí. Nos pasamos una de largo. Bueno, aquí. Si el valor de la PCO2 esperada es mayor que la leída, hablamos de alcalosis respiratoria. Yo les voy a dar un ejemplo numérico porque lo van a entender más fácil. Acá hay un juego de palabras y nos vamos a confundir. Supongamos que la PCO2 esperada de este paciente es 30, calculada con la fórmula que estaba en la imagen anterior. Y la leída, por ese papelito que nos manda el laboratorio, es de 25. Por lo tanto, la PCO2 esperada es mayor que la leída, y este paciente va a estar en alcalosis respiratoria. En la siguiente situación, por favor, ocurre lo opuesto. Si la PCO2 esperada es menor que la leída, vamos a estar ante un cuadro de acidosis respiratoria. Les vuelvo a dar un ejemplo numérico para ubicarnos mejor.
Si este paciente tiene una PCO2 esperada de 20 y el valor medido o leído es de 30, o sea que es mayor que el esperado, este paciente está en acidosis respiratoria. No importa si está en 40, más de 40, menos de 40, que es el valor de corte normal, sino que lo tenemos que relacionar siempre con la presión de dióxido esperada para nuestro paciente. Eso quiero que quede como concepto y que depende o se calcula a través del bicarbonato de hierro. La siguiente. Bueno, esto no lo voy a leer, pero ustedes ven que aquí están representados todos los trastornos metabólicos y respiratorios. Quiero que vean que los trastornos metabólicos pueden ser acidosis o alcalosis, con anión GAP normal, con anión GAP disminuido, y que todos ellos se pueden combinar. Incluso puede haber trastornos metabólicos asociados a trastornos respiratorios. Los trastornos respiratorios son las acidosis y alcalosis respiratorias, que nunca se van a combinar entre sí. Nunca voy a tener un paciente con acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria a la vez, pero sí se pueden combinar con los trastornos metabólicos. La siguiente. Bueno, voy a analizar un poquito más en detalle la acidosis metabólica y en la misma les dije que debemos calcular el anión GAP, que el mismo puede estar normal o elevado y que representa situaciones clínicas distintas con conductas terapéuticas distintas. El anión GAP se eleva por la ganancia neta de ácido. Estos ácidos pueden ser endógenos o exógenos. Y que una acidosis metabólica con el anión GAP normal tiene pérdida de bicarbonato y puede cursar con potasio bajo o elevado. Bueno, no tratemos de recordar esto porque después se los voy a dar representados en un algoritmo de forma mucho más fácil, que es el siguiente. Adelante. Bueno, dijimos que en todo paciente con acidosis metabólica le pedíamos el ionograma y la albúmina y calculábamos el anión GAP. Dijimos en la diapositiva anterior que el anión GAP elevado puede estar dado por la ganancia de ácidos y que estos ácidos pueden ser endógenos o exógenos. ¿Y cómo sé yo cuando son endógenos o exógenos? Bueno, lo primero que voy a hacer es medir cetonas. Si este paciente tiene cetonas elevadas o positivas, porque las cetonas, salvo raras excepciones, siempre son casi indetectables. Si tiene cetonas elevadas, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Voy a medir la glucemia, porque es muy distinto un paciente con acidosis metabólica, GAP elevado, con cetonas positivas, glucemia alta que glucemia baja. Si tiene glucemia alta, vamos a tener a la vedette de la acidosis metabólica, muy amada por mí, que es la cetoacidosis diabética. Y si este paciente tiene cetonas positivas, pero tiene la glucemia baja, ya no tiene una cetoacidosis diabética, está en ayuno prolongado o tiene una intoxicación alcohólica. Y acá yo me quiero detener un segundo, y por qué les dije que era importante determinar cuál era la etiología de esa acidosis, porque las conductas son distintas. Ustedes imaginen que a un paciente con cetoacidosis diabética yo lo voy a tratar con agua, electrolitos e insulina. Si yo no hago los pasos que les acabo de nombrar para discernir en qué trastorno estoy o en qué patologías tiene nuestro paciente, y este mismo está en un ayuno prolongado o tiene una intoxicación alcohólica, y yo te doy el mismo tratamiento que la acidosis metabólica por cetoacidosis diabética y le doy insulina, lo mato. A este paciente yo le tengo que dar agua y alimentarlo. ¿De acuerdo? Disculpe que sea un poquito insistente, pero me parece que vale la pena aclarar. Si este paciente no tiene cetonas positivas, tengo que ver qué oxígeno tiene, porque si este paciente está en hipoxemia y en acidosis metabólica, tengo que pensar que está
en acidosis láctica, la que llamamos acidosis láctica de tipo A. Y en general está en shock cardiogénico o en shock séptico. ¿Qué pasa si este paciente no tiene cetonas y tiene un oxígeno normal? Bueno, acá hay otra causa de acidosis metabólica por ácidos endógenos, que es la acidosis urémica. Después me voy a explayar un poquito más. Y los ácidos endógenos, para saber si estamos frente a una acidosis por ácidos endógenos, tenemos que calcular el osmol gap, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Terminemos de la disquisición de esta parte del análisis. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quise representar otra vez, disculpen la insistencia, los ácidos endógenos. Dijimos que pueden ser cetoácidos, como en la diabetes, el alcoholismo y el ayuno, que dependía, que a su vez debíamos evaluar la glucemia, por lo que les comenté del tratamiento. Y en la acidosis láctica, quiero remarcar que hay una acidosis tipo A, que es la acidosis hipoxémica por hipoperfusión periférica, lo que les dije del shock séptico o el shock cardiogénico, y hay una acidosis tipo B, que cursa con oxígeno normal, que puede ser debida a acidosis urémica, pero también puede ser debida a, por ejemplo, tumores. Hay tumores que generan ácido pirúvico. Este piruvato es incorporado al ciclo de Krebs normalmente en el hígado, pero si el aporte o la oferta de este ácido pirúvico al hígado está aumentada, como en algunos tumores que lo producen, no va a dar abasto, digamos, el ciclo de Krebs para metabolizarlo y se va a acumular ácido láctico. Existe otra situación que es la intoxicación por algunos fármacos, por ejemplo las biguanidas. Y dentro de las biguanidas, sobre todo la fenformina, que por suerte no se utiliza más, lo que utilizamos ahora es la metformina, y no por eso va a dejar de tener como efecto adverso una lactacidosis, pero con la fenformina era muy frecuente porque también aumenta aumenta el ácido pirúvico por acción inhibitoria sobre una enzima que no puede metabolizarse y aumentan el ácido láctico. Con respecto al otro punto, que es la acidosis urémica, que es una acidosis metabólica por ácidos endógenos que no tiene cuerpos cetónicos, lo que debemos pedir en este paciente es un filtrado glomerular, además de urea y creatinina. Bueno, la próxima. Seguimos nuestro análisis de nuestro paciente o nuestra situación clínica de acidosis metabólica con anión GAP elevado y que podemos sospechar la presencia de ácidos exógenos. Esos ácidos exógenos vamos a poder discernir cuáles son si calculamos el osmol GAP. La siguiente, por favor. El osmol GAP es la resta entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. La osmolaridad medida se la debemos pedir al laboratorio y no todos los laboratorios la miden. Y la calculada se hace a través de la fórmula que ven abajo, que también conviene tenerla anotadita en algún lugar. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Bueno, si estamos frente a una acidosis metabólica por ácidos exógenos, dijimos que calculábamos el anión GAP con la fórmula antes mencionada. Si este paciente tiene un osmol GAP normal, debemos sospechar que tiene una intoxicación por ácido acetilsalicílico o por paraldehído. Acordémonos lo que les dije del ácido acetilsalicílico, que en un primer momento provoca una alcalosis respiratoria aguda porque actúa sobre el centro respiratorio, pero posteriormente se convierte su estado metabólico en una acidosis. Si el osmol GAP está elevado, estamos en un problemita un poco mayor, sobre todo para el paciente, porque quiere decir que está provocado por
el consumo de etanol, metanol o etilenglicol. En realidad no por estos alcoholes, sino por los metabolitos ácidos de estos alcoholes. Hace un tiempo yo ejercía la medicina en el hospital, estaban de moda los caramelos de propóleo. No sé muy bien para qué servían, creo que eran caramelos con miel, pero habían sido adulterados con metanol. Y en el mismo tiempo, un poquito después, apareció un señor mendocino que adulteró los vinos también con metanol. Uno se llamaba Soy Cuyano y el otro, no me acuerdo, pero la paciente que nosotros recibimos, que había llegado recién de Mendoza, había tomado este vino y ingresó con una insuficiencia renal aguda y ceguera. O sea que esto es lo que provoca es lo que provocan estos ácidos exógenos al ser ingeridos. Daño renal y una avidez extrema por el nervio óptico, que es lo que da ceguera. El único tratamiento de estos pacientes es la diálisis. Por eso es importante la detección temprana y pensarlo. Nadie diagnostica lo que no piensa o lo que no sabe. La siguiente.